En este video tutorial vamos a ver cómo los estilos CSS pueden actuar sobre los elementos HTML. Tenemos una página web muy simple con dos líneas de texto. Vamos a ver su código. Cada línea de texto se encuentra en una etiqueta div. A su vez tenemos una clase llamada AulaClick que afecta a toda la etiqueta div de la segunda línea y solo a una parte de texto de la primera línea, utilizando etiquetas span. Además hemos creado dos selectores de estilo CSS, uno para la etiqueta div y la clase AulaClick. Como sabemos, el selector div afectará a todas las etiquetas div de nuestra página. Vamos a cambiar sus propiedades. Del mismo modo como Dreamweaver asiste la escritura de código cuando trabajamos con etiquetas HTML, asiste también la escritura de código para estilos CSS. Es decir, conforme vamos escribiendo, va completando o mostrando listas con las opciones que podemos elegir. Comencemos seleccionando una nueva familia de fuentes. Para concluir una línea de código CSS debemos poner punto y coma. Añadamos otra propiedad, en este caso de color. De nueva cuenta vemos una lista de las propiedades CSS que podemos modificar y conforme vayamos escribiendo, esa lista se va depurando, hasta que encontramos el elemento deseado y podemos seleccionarlo con un clic o con la tecla Enter. Después vemos una lista de los valores que le podemos dar a esa propiedad. Pulsamos otra vez el botón actualizar del inspector de propiedades e inmediatamente vemos el resultado reflejado en el propio texto. Vamos a alinearlo. Hasta aquí hemos modificado el selector div. Por tanto, esto afecta a todo el texto dado que ambas líneas se encuentran entre etiquetas div. Pero ahora modifiquemos el selector AulaClick, que es una clase. Esto por tanto va a afectar a la palabra Dreamweaver y al div de abajo, es decir, al div de abajo en su totalidad y en la primera línea solo a la palabra Dreamweaver que se encuentra entre las etiquetas span. Vamos a añadir un borde. Algunos atributos son compuestos, por ejemplo, border nos permite definir el color, el grosor y el estilo. Demos clic en el botón actualizar. Podemos comprobar cómo el borde aparece solo en los elementos con la clase AulaClick, la palabra Dreamweaver y toda la segunda línea. Hasta aquí hemos estado introduciendo los estilos directamente sobre el código, pero podemos hacerlo con el diseñador de CSS o con el inspector de propiedades si nos resulta más cómodo. Por ejemplo, usemos el inspector de propiedades. Si modificamos alguna propiedad en el inspector, afectará al selector que aparezca en la regla de destino. En este caso, se trata de la clase AulaClick. Vamos a modificarla añadiendo negritas. Observa que al modificar esa propiedad en el inspector, Dreamweaver ha generado la regla de estilo necesaria para mostrar el estilo en negritas en el código. Vamos a añadir ahora un margen exterior con la propiedad margin. El margen fija la distancia entre el elemento y los que lo rodean.
Ahora agreguemos un margen interior con la propiedad padding. Esta vez el margen está en los lados interiores del elemento. Añadamos ahora una propiedad de tamaño. Vemos que el estilo solo se ha aplicado al div. Esto se debe a que algunos estilos, como el tamaño, solo afectan a elementos de bloque, como los div, y no pueden o no afectan a elementos en línea como el span, aunque compartan la misma clase, aula click en este caso. Añadamos ahora un color de fondo. Pero ¿y si queremos que una propiedad como los márgenes no afecte a esta palabra? Vayamos a su código. Como son etiquetas distintas, div y span, podemos crear un selector más específico para la clase. Creamos un nuevo selector conformado por la etiqueta y seguido por el nombre de la clase. Esta regla solo afectará a las etiquetas span con la clase AulaClick. Con esto podemos otra vez modificar las propiedades margin y padding volviéndolas a escribir. Ahora vemos que este div con la misma clase no ha cambiado, solo lo ha hecho el texto entre etiquetas span. Hemos visto cómo es posible cambiar el aspecto de los elementos utilizando CSS. Sigue el curso completo en aulaclick.es. Aprende con nuevos videotutoriales. Suscríbete al canal de AulaClick.